Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 3994 diagonal 2021. Se trata de una importante sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se analizan los temas de la protección de niñas, niños y adolescentes que participan en un proceso judicial y sobre todo la manera en la que tienen que ser escuchados. Para entender y analizar y comentar, por supuesto, el contenido de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Jorge Arriaga. Jorge, bienvenido. Gracias, doctor, por la invitación a su programa. Es un honor estar con usted. Y para nosotros recibirte. Muy Muchas amable, gracias. Jorge. Y también le doy la bienvenida al programa a Claudia Lisset Montaño Mendoza. Claudia, bienvenida, ya lo dijo la Corte. Gracias, doctor. Un gusto y un honor estar esta tarde. Igualmente, el gusto es para nosotros. Claudia, pues cuéntanos, se trata de un amparo directo en revisión. Esto, naturalmente, como ya en otras ocasiones lo hemos platicado con ustedes también aquí en el programa, implica pues un periplo procesal, implica que ya hubo diferentes resoluciones que finalmente llegan hasta conocimiento del Tribunal Constitucional. Cuéntanos, por favor, y los hechos, por supuesto, del caso. Así es, doctor, con gusto. Bueno, este asunto deriva de un juicio en guarda y custodia en la que el padre de una menor demanda esta prestación, entre otras. Me voy a abocar a esta que es la que trasciende al resultado del fallo y hace que el asunto llegue aquí al máximo tribunal. La madre, a su vez, al contestar, reconviene esto es contrademanda y pide también, entre otras prestaciones, guarda y custodia. En primera instancia, el juzgador determina que esta guarda y custodia debe otorgarse a la madre. El padre apela, el Tribunal de Apelación confirma. Desde ahí, el padre, al apelar, dice la menor no ha sido escuchada. El Tribunal de Alzada pide algunos informes en psicología para ver si la menor puede por su edad. Ella nació en el 2015, el juicio se desarrolla más o menos en 2019. Podía ser llamada, la psicóloga le indica que sí, pero finalmente el Tribunal de Alzada no la llama. Entonces, bajo esta perspectiva o estas circunstancias, el padre va ante esa sentencia de la alzada que confirmó la guardia y custodia para la madre, solicita el amparo directo y el tribunal colegiado, al analizar este argumento que lo reitera en el amparo, dice que la menor fue escuchada de forma indirecta. Primero refiere, y ya lo ha dicho este máximo tribunal, que la participación del menor no es irrestricta, es decir, si bien debe ser procurarse que sea respetada, siempre se debe ponderar el interés superior para ver que esta participación en algunos casos pudiera ocasionar un mayor perjuicio al menor o pudiera ser que tengan todos los datos adicionales que puedan hacer una excepción a este derecho, pero por regla general hay que escucharlo y si no que esté debidamente motivada la excepción. De esta manera el tribunal colegiado refiere, bueno, no es irrestricta, pero en el caso yo advierto que la menor pues ya fue escuchada o se puede considerar que ya lo fue, porque en una de las convivencias que tenía en el centro de convivencia con la madre, porque si bien si bien fue el padre quien reclamó la guarda y custodia, lo cierto era que él mantenía, de hecho, a la niña bajo su cuidado. Es por ello que también la madre reconviene, es decir, no se había llevado esto a juicio, ellos estaban separados, pero no había una determinación sobre quién debía cuidar a la menor, estaba bajo el cuidado del padre. Entonces, en esta convivencia con la madre, la psicóloga da un reporte de un día en que el padre va a recoger a la menor y una situación que después vamos a platicar a mayor detalle para ver como los datos que aporta la psicóloga, pero refiere ahí alguna circunstancia de cómo se relacionaba la menor con ambos padres, y entonces el colegiado dice, bueno, reporte a mí me sirve como una escucha del menor y ya no considero necesario que acuda.
de tal manera que ante la negativa del amparo, el padre viene al amparo directo en revisión ante el máximo tribunal, quien al recibirlo pues debe verificar que se cumplan los dos requisitos indispensables de procedencia, que son la existencia de un tema de constitucionalidad. En el caso se estima colmado porque al tomar esta determinación el colegiado hizo una interpretación directa del interés superior del menor y entonces el tema a dilucidar aquí ante la Suprema Corte es, puede considerarse que he escuchado el menor de una forma indirecta o tienen que ser directa. Y como no había un precedente sobre el tema, se considera que hay interés excepcional y es así como se considera procedente el amparo directo en revisión. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia, por esta síntesis tan clara. Y ahora vamos contigo, Jorge. Se habla de interés superior de niñas, niños y adolescentes, una figura que está en la Constitución mexicana, que está en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que ha sido desarrollada también a nivel jurisprudencial, pero me da la impresión, y ahí te pido que nos ayudes a entender esto, Jorge, que sigue siendo, o al menos en estas normas, un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué quiero decir? Que uno lo puede advertir en la norma, efectivamente en el artículo 4 de la Constitución mexicana, en el 3º de la Convención de Naciones Unidas, sí, pero que a veces ya en su contenido, y este caso lo ilustra muy bien, pues no está tan obvio, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es el interés superior? Efectivamente, doctor. El interés superior del menor, como bien lo dice, podemos considerarlo como un espectro que no, digo, si lo podemos ver literalmente o letrísticamente, tanto dentro de la Constitución o de los tratados internacionales de los que México es parte, hay casos en los que su aplicación, el espectro de su aplicación puede llegar a ser un tanto ambiguo. Pero vamos a empezar por la definición de qué es el interés superior del menor. El interés superior del menor es toda aquella acción tendiente a garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los menores, de los infantes, para así proporcionarles un nivel de vida adecuado y alcanzar el máximo bienestar posible y que estos puedan llegar a tener una potencialidad al máximo. Eh, Esto implica que el Estado tiene que aplicar ciertas medidas para su guarda, su tutela y su correcto funcionamiento en la defensa de estos derechos de los menores. De ahí que las autoridades estén obligadas en el ámbito de sus respectivas competencias al emitir una sentencia, al emitir un decreto, al publicar una norma, privilegiar este interés superior de los menores, vaya, en los asuntos en los que estén inmersos menores de edad, para proteger su dignidad humana. Y podemos hablar dentro de un procedimiento, por poner un ejemplo, los procedimientos jurisdiccionales, si bien todas las personas gozamos de estas garantías procesales, que son aplicables a todos, como por ejemplo la publicidad en el proceso, la imparcialidad por parte del juez, la posibilidad de ofrecer pruebas, el ofrecimiento de pruebas y la interposición de mecanismos recursales, lo cierto es que en el caso de los niños, esta protección, a partir del interés superior del menor, pues debe de ser reforzada. Deben adoptarse medidas para que pueda ser viable este derecho, para que no se transgredan a partir de una determinación jurídica o no se conculquen los derechos de los menores. Precisamente, ¿por qué? Porque tienen esta protección reforzada. Y como bien lo señalaba usted, digo, la Constitución lo contempla en su artículo 4 de manera expresa, y al igual que los tratados internacionales de los que México es parte, como bien dice usted, la Convención de los Derechos de los Niños y el Comité para los Derechos del Niño. Y este comité específicamente lo divide o lo ejemplifica en una tríada o en una triple vertiente. Por un lado, considera el interés superior del menor como un derecho sustantivo. Esto quiere decir que debe considerarse primordial este interés y debe protegerse cuando exista algún interés contrario a que pudiera ser transgresor a los derechos del menor. La segunda vertiente sería como un principio, es decir, cuando una norma tiene una disposición jurídica, tiene una interpretación o puede tener varias interpretaciones, debe de privilegiarse aquella que tutele los derechos del menor, tutele los derechos del infante. Se debe de escoger aquella que sea más benéfica a los intereses del niño. Y por último, como una norma procedimental, que significa que
dentro de un proceso se debe de incluir siempre esta noción del interés superior del menor para efecto de determinar o dilucidar si a partir de la toma de una decisión pueden transgredirse o no los derechos de los menores y así, pues bueno, que el juez pueda tomar una decisión más consciente o más informada de las consecuencias que puede llegar a tener su fallo o su determinación, ¿no? Y bueno, el problema es cómo sabemos que el juzgador en su fallo va a emitir lo que es mejor para el infante. Bueno, y aquí, como bien usted lo señalaba, se materializa este interés superior a partir de cada caso concreto. Es decir, no podemos generalizar que el interés superior de los menores va a ser igual en todos los casos, precisamente porque tenemos asuntos de alimentos, tenemos asuntos de guardia y custodia, tenemos asuntos de patria potestad, tenemos desconocimiento de patria potestad, por ejemplo, también. Entonces hay muchos supuestos en los que el juez debe ser meticuloso a la hora de tratar de establecer cómo se aplica este principio. Entonces, la observancia real de este principio depende de las circunstancias del caso concreto y del menor, las características que pueda tener, su desarrollo personal, físico, espiritual, todas aquellas dimensiones que puedan determinar un grado de decisión que representaría o no un perjuicio al infante y que se debe proteger a partir de este interés superior. Eh, Fundamentalmente eso es en lo que Perfecto. consiste. Maravilloso, Jorge, muy clara esta síntesis que nos acabas de compartir, te lo aprecio mucho. Regreso contigo, Claudia. A ver, en esta triada, dice Jorge y dice bien, en esta triple manifestación como derecho sustantivo, como principio y como, digamos, guía procesal, creo que la que nos pudiera resultar de mayor interés por el tema que aquí se dilucida es la tercera. Es decir, en un proceso, cómo el interés superior, cuando ya estamos en un proceso judicial, orienta, guía, obliga también, porque pues no es potestativo, ¿no? Realmente es un mandato a que la autoridad jurisdiccional haga ciertas cosas. Una de ellas, ciertamente no la única, pero sí una muy destacada que aquí se analiza con gran puntualidad y detalle, es el hecho de escuchar a la niña, niño o el adolescente involucrado en el caso concreto. ¿Cómo se tiene que realizar esto? Digamos, más allá del caso que ahorita lo vamos a ver si de manera directa o indirecta, pero ¿qué significa escuchar? Hay que escuchar, decía Jorge también, allá hay un elemento. ¿Qué pasa con la edad? ¿Qué pasa con el grado de madurez? ¿Qué pasa con la forma en la que se materializa esa escucha? Pues hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas. Por eso me gustó mucho la explicación que Jorge nos hacía, porque él lo presenta a partir de estos tres principios generales y de su correspondiente fundamentación jurídica, la observación general del Comité de los Derechos del Niño que lo detalla, eh, pues, y luego ya ir bajando a estas cosas ya más concretas, ¿no? ¿Qué nos comentas, Claudia, por favor? Con gusto, doctor. Bueno, en principio, esta escucha del menor la retoma el derecho mexicano, por así decirlo, del compromiso internacional. Está específicamente consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde dice que se le tiene que dar una oportunidad a ser escuchado en todo aquel procedimiento en donde se diluciden sus derechos, ¿no? En este caso, pues es evidente, se va a determinar sobre su guarda y custodia. ¿Cómo debe hacerse la escucha? Lo ideal es que el juzgador se auxilie de un psicólogo. Digamos que tenemos una etapa previa y una etapa de cómo se debe de desarrollar. En esta etapa previa es muy importante que se cuente con un dictamen psicológico y que este psicólogo pueda a la vez tener una comunicación que será privada con el juzgador para ver cuál va a ser el objetivo de de la entrevista con el menor y así poder estar como en una línea de lo que se necesita, que pudiera ser en muchas ocasiones evidente, pero precisamente es importante que el juzgador se auxilie de especialistas, porque si bien
se está a la persona juzgadora capacitando constantemente, sobre todo a los que ven este tipo de asuntos o estos temas, pues no los podemos equiparar a un perito en psicología, ¿no? Entonces, de repente el perito lo puede sensibilizar en señalarle qué métodos pretende utilizar durante la entrevista, porque se pueden tratar desde menores de 2, 3 años de edad, con los que a lo mejor se puede practicar en alguna forma de juego, menores de 4 o 5 años que ya se empiezan a expresar mejor, que era lo que hablaba Jorge de esa como autonomía, cómo van evolucionando y a partir de esto y que va a cambiar, que no puede ser tasado por edades. A ver, a los niños de 4 años los vamos a hacer la entrevista, incluso vamos a poner aquí un tapete y van a poder estar en el piso, se va a hacer un juego, a los de 5 en adelante van a tener que estar sentados, a los de 10, 11 ya podemos poner una tarima, no, o sea, no hay esa forma. Tiene que estar sensibilizado el juzgador para saber cómo, a lo mejor también puede haber menores que tengan alguna cuestión particular, que pudiera ser alguna cuestión médica o alguna cuestión psicológica que pudiese ser muy importante que el juzgador la sepa antes de iniciar la entrevista. Ahora, con este preámbulo, en el momento de la entrevista, Oye, el perdón, menor... Claudia, Ah. en este momento previo, ¿es oportuno, en su caso, a partir de lo que el especialista sugiera o advierta, descartar que no se esté en un supuesto de excepción? Porque también lo comentaban, ¿verdad? Ustedes. La regla general es que se le tiene que escuchar, pero a veces el propio interés superior indica que pudieran haber excepciones. Te planteo el tema más obvio, Ujú, revictimización, ¿no? claro. O que el propio menor de plano diga, digo, supongo que no en edades muy tempranas, esto que decías, 2, 3 años, pero a lo mejor un poquito más adelante, que el propio menor diga, no, 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 yo no quiero, no, no me vayan a preguntar nada, a mí me están poniendo en una bronca ahorita, no, yo no quiero participar. Claro, porque además ¿Sería ese el momento? Ay, sí, y esta cuestión, yo hablo un poco de esta, como digamos, entrevista o comunicación aparentemente privada entre el juez y el psicólogo para ver cómo, a qué se va a llegar en la entrevista o qué se pretende más bien. Sin embargo, este dictamen debe ser un dictamen que, o sea, sí debe haber un dictamen psicológico en el cual en su momento el juzgador pueda decir, es que de estos datos que obran en el expediente a partir de la opinión del psicólogo, considero que no es necesario porque el menor ya fue escuchado en este y este lugar, a lo mejor son procesos conexos que se fue a una cuestión penal y después por alguna circunstancia llegó a una cuestión familiar, no sé, puede haber como varias cosas, ¿no? A lo mejor un niño maltratado y ya se habían, por violencia en un juicio penal ya había sido escuchado y luego acá tiene que ser escuchado otra vez para ver si da su opinión, si quiere estar con el papá o la mamá, en fin. Esta prueba sería toral para el juzgador para poder motivar el por qué en ese caso particular no llamaría al menor. Ahora, una vez que considera que sí es necesario llamarlo o que sí es dable, que es en pro de su interés, se le tiene que hacer saber al menor de esta entrevista y de cuál es la finalidad, porque él tiene que determinar si desea participar o no. En edades muy tempranas, pues a lo mejor vamos a tener una mamá o un papá que lo lleva y el niño a lo mejor no quiere hablar y eso está bien. Se le tiene que respetar también en el momento de la diligencia. A esta diligencia tiene que estar el juez o jueza, el especialista que sería el psicólogo y un representante del menor que no puede ser papá ni mamá, que no tenga un conflicto de intereses y además el menor puede pedir que esté una persona de su confianza, que puede ser la persona que lo cuida, un profesor, un tío o algún otro familiar o el que le haga sentirse a él seguro. Estas entrevistas se llevan a cabo en un espacio que no sea hostil, es decir, no es como que el juez está allá y el menor está acá y por se ejemplo, procuran un espacios espacio de esta donde... naturaleza sería, pienso, una ludoteca, un espacio con juguetes a lo mejor, ¿no? Pero no tanto una sala de audiencia. Exacto. No, no esa formalidad de la sala de audiencia y dependiendo de la edad sería muy viable, por ejemplo, esta cuestión de la ludoteca o que ahí a la sala
del juzgado se puedan llevar estos instrumentos por parte del especialista. Y además, bueno, otra cosa que es importante destacar es que no se hace una entrevista en forma de un interrogatorio donde hay un esquema, sino que se procura que sea una charla con el menor, donde a lo mejor se le pregunta sobre su edad, quién lo lleva a la escuela, en qué grado va, cuáles son sus aficiones, en fin. Y entre esa plática ir introduciendo algunas preguntas que puedan llevar a conocer más sobre el caso particular, ¿no? Pero a lo que voy es que no se le pregunta, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Con quién te quieres ir? ¿Con tu papá o con tu mamá? Definitivamente ese tipo de interrogatorio no es el adecuado. Se tiene que procurar esa sensibilidad para saber quién lo atiende, cómo se siente. Sobre todo esta opinión es muy importante por sus edades. Puede ayudar mucho al juzgador el saber el sentir. No es tanto una narrativa de hechos donde el niño diga eh, circunstancias concretas y como ordinariamente se hacen los testimonios, ¿no? Sobre todo en materia penal, donde se tienen que dar muchos detalles. Con los menores no se pretende ese tipo de detalles, sino más o menos poder sensibilizar al juzgador sobre cómo es su ambiente, si vive en un ambiente hostil, si no, cómo se siente en relación al padre o madre con el que a lo mejor en ese momento no está viviendo en el mismo lugar, por ejemplo, en este caso de guarda y custodia. Oye, y también tiene que ver esto que señalas, que me parece la mayor relevancia, con las capacidades, lo voy a poner así de manera un tanto coloquial, gramaticales del propio menor, porque evidentemente un adulto tiene más recursos, tiene forma de allegarse de expresiones, de términos, de conceptos, que el menor seguramente no. Si le pidiéramos ese grado de detalle, Sí, además le lingüísticamente, intimidaría, ¿no? ¿no? Además, le intimidaría. Que es algo que se debe procurar, no hacerle saber que no hay preguntas correctas o incorrectas, que está ejerciendo un derecho, que se va a procurar su bienestar y que se va a tomar en cuenta su opinión, Claro. que no las cámaras se recomienda que o estén ocultas o se le haga saber, mira, hay esta Porque cámara sí se tiene y que cuál grabar, es, ¿verdad? Eso sí, sí, perdón, eso sí, eso es importante, que es quede importante. en audio o en videograbación, justo para Lo no ideal es revictimizar. videograbación, yo pienso, Sí. digo, para que también se observe un poco el lenguaje corporal a veces del propio menor, etcétera, ¿no? Sí, creo que eso es muy importante. Y como generalmente estas entrevistas se dan en primera instancia, porque digo generalmente porque a veces puede ser que el tribunal de alzada, si no se dio en la primera, no regrese el expediente, sino que él mismo cite al menor y ante la alzada se ha escuchado, ¿no? Entonces, pero generalmente se da en la primera, entonces lo tiene que revisar la alzada, posiblemente el tribunal colegiado en un amparo, después en un amparo directo en revisión la corte. Entonces, si no, ya estaríamos hablando de 4 entrevistas, lo cual no es No, me recomendable. imagino. Em, ¿Qué otra Entonces, característica se para, tiene que grabar, pero las cámaras, decías, ocultas o que se le explique, o- esta cámara se va a grabar, pero también sabiendo que se va a respetar su derecho a la intimidad, es decir, ¿para qué se va a grabar? Dándole esta explicación, ¿no? Puede haber otras instancias y para no estarte llamando, lo vamos a tener aquí para que todas las personas que tengan que resolver sobre tu caso puedan conocer tu opinión, que es la finalidad de esta entrevista. ¿Qué otra circunstancia? En el método, eh, el lugar, las personas que están involucradas, el registro, creo que eso sería lo más bueno, importante. y la forma de preguntar a través de preguntas abiertas, ¿no? Que permitan justamente una narrativa y que el menor no se sienta intimidado por este estilo muy de abogadas y de abogados de Mm. el interrogatorio ese, ¿no? Como si fuera contrainterrogatoria. O sea, más bien a manera de conversación, ¿no, Claudia? Sí, em, con quién te lleva a la escuela, que ahora regresas, que practicas algún deporte, como a qué juegas con papá, a qué juegas con mamá. Con los niños esto es maravilloso porque están llenos de inocencia. Entonces es una prueba fundamental para el procedimiento. Por eso es tan importante que se respete este derecho y que no se les considere
que no se les pretenda sustituir. Creo que en esto ha avanzado mucho el derecho, porque antes era como, o sea, los papás eran como, soy tu padre y hasta que cumplas 18 años puedes decidir en infinidad de temas, ¿no? No solo hablando de estas cuestiones familiares de con quién vivir o no, sino en muchas otras circunstancias, pero es maravilloso cómo poco a poco se ha dado la importancia de que a veces los padres no estamos en esa posibilidad de conciencia de realmente saber o estar tomando las decisiones que pueden ser para su mayor beneficio, ¿no? Y que de repente tampoco los niños se sienten en tanta confianza, que no tendría que ser así, pero de repente tienen como que lealtades, entonces a lo mejor están con papá y dicen, papá, quiero que hagas un juicio porque me quiero ir contigo, y están con mamá y dicen, mamá, no, yo me quiero quedar con tal. Sí, Y sí. cuando están en un ambiente, por eso se tiene que procurar que se sientan en confianza con una psicóloga con la que ya tuvieron una entrevista, con todas también los dictámenes en materia de psicología, pues se deben de practicar en espacios donde con el menor se logre esa confianza, y entonces están con ellos, están con alguna otra persona que ellos eligieron, se pueden sentir libres de manifestar realmente su opinión y su sentir. Ahora, si bien es muy importante su opinión, pues también no es una prueba que se deba considerar como única, y entonces No, el no, claro. juzgador decir, pues el niño ya dijo que quiere estar con la mamá y que los domingos quiere ir de 9 a tal con el papá. O sea, O sea, la obligación, Claudia, consiste en escucharlo, pero escuchar. no necesariamente en resolver de conformidad con lo que exprese el propio menor, porque Exacto, ahí también el interés superior pudiera orientar la resolución en otra dirección, ¿no? claro. Diferente a la que expresó el menor. Claro, a lo mejor el menor dice yo quiero estar con papá, pero de repente ahí hay dictámenes psicológicos que no que no, por los que se considera, o a lo mejor por alguna enfermedad o por algún padecimiento, cuestión psicológica o lo que sea, y que haya habido experiencias que denoten que no sería lo mejor para el menor, ¿no? De Pero repente es muy, lo que tiene que quedarnos claro, creo, es que en términos jurídicos de lo que esta triada conceptual supone en términos de protección del interés superior, la obligación consiste medularmente en que se le escucha al menor. que se le escuche para que el juzgador pueda tener sensibilidad en lo que está haciendo, por la importancia de verlo, de tener esa intuición, ese sentir, y sobre todo porque se están dilucidando sus derechos. Entonces Sí. es el centro no solo de atención, sino de protección en ese procedimiento, ¿no? Y generalmente derecho se sustituía diciendo los padres lo representan y ellos saben lo que es mejor para los menores, pero ahora en esta concepción de los padres que generalmente actúan en ese amor y cuidado para con los hijos, el sentir del hijo, el del especialista y la sutileza y la sensibilidad que tenga el juzgador, pues obviamente entre todos se puede lograr un mejor resultado, porque se debe cuidar que además la decisión que se tome sea la que cause un menor daño Claro. al menor, y viendo hacia el futuro, ¿no? No nada más decir, bueno, ahorita estas circunstancias están muy bien, que el menor esté con papá o con mamá en la guarda y custodia, pero hay que ver un poquito también a futuro si las pruebas lo permiten. Y bueno, en esto, como bien decía Jorge, pues los juzgadores están obligados y tienen toda la libertad, además de estar obligados, tienen toda la libertad de recabar la prueba que les consideren que pueda ser necesaria para mejor resolver el asunto. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis del amparo directo en revisión 3994 diagonal 2021 y la forma en la que las niñas, niños y adolescentes tienen que ser escuchados dentro de un proceso jurisdiccional. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa Ya lo dijo la Corte para seguir platicando con nuestros invitados del amparo directo en revisión 3994 diagonal 2021 y el tema de fondo que resuelve esta sentencia, que es cómo deben ser escuchados los niños, las niñas, los adolescentes en un proceso jurisdiccional. Jorge Arriaga, a ver, la sentencia hace una diferenciación que estimo pudiera también ser de interés de quienes están viendo el programa para
advertir la manera en la cual tienen que ser escuchados estos menores de edad en el proceso, que es la diferencia entre tomar una opinión o recabar un testimonio. ¿Por qué importa y en qué consiste uno y otro, Jorge, si fueras tan amable? Sí, la sentencia retoma no solamente criterios importantes que ha emitido la Suprema Corte, como la contradicción de T60-2008, donde se establece que debe de escucharse a los menores, o el amparo directo en revisión 2479-2012, donde se desarrollan cada uno de estos elementos para el desahogo de la diligencia, como bien lo establecía la licenciada Claudia. Y además de eso, la sentencia recoge este protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. De Es la un Corte, ¿verdad? instrumento, Es un documento de la mayor importancia, está referido en la sentencia. Sí, sí, sí. efectivamente, y es de mayor relevancia porque así Ok. los operadores jurídicos, digamos, tienen ciertas herramientas para poder desenvolver el procedimiento, desenvolver su labor jurisdiccional, digamos, paso por paso. Es hasta didáctico el protocolo. Es una metodología, dirías, Puede ser una de metodología para que trabajo, exactamente, para que la los forma juzgadores en la que... y para que no se transgredan justo el interés superior de los menores al momento de que se practiquen estas diligencias, donde se les va a escuchar. La sentencia, la ejecutoria lo toma muy bien y parte de la base de la diferenciación entre opinión y testimonio. Un testimonio tiene por objeto narrar, recordar, observar, rememorar todos aquellos hechos que ocurrieron en el pasado, que el menor se ha escuchado de todos estos antecedentes y es el objeto de la prueba para clarificar y ordenar los detalles de los acontecimientos pasados, es decir, tener una recolección de lo que ocurrió en el pasado. A diferencia de lo que es una opinión. La opinión no implica recordar o que los niños, las niñas y los adolescentes vuelvan a narrar lo que ya vivieron, sino se trata más de una charla, se trata más de una plática. Es de permitirles que ellos expresen lo que estimen necesario sobre un tema en particular. No va a imperar un recuerdo y sobre todo ello no va a implicar que si en los hechos que pudiera recordar en el pasado, pudiera tener esa necesidad que brinde algún detalle doloroso, alguna experiencia traumática, si es que ocurrió o si el asunto deviene de de alguna problemática de índole familiar o violencia doméstica. Eh, Podríamos tal vez decir, Jorge, que en el tema de la opinión se proyectaría un poco más hacia adelante. Por ejemplo, en temas de guardia y custodia. Pues digo, al final, aunque no se lo preguntes así, Claudia nos decía, ¿no? No puedes llegar así directo, preguntarle, oye, ¿con quién quieres estar, con papá o con mamá? Pero un poco, digamos, dando un poco la vuelta, con unas preguntas a sí, veces un tanto lúdicas, con aproximaciones indirectas a la psicología del niño, claro. pues se puede recabar esa opinión, ¿no? De con quién quieres estar. Y me parece que no son excluyentes. Desde mi punto de También vista, un testimonio no excluyente de la opinión, es porque a final correcto. de cuentas, dentro de la propia diligencia, debemos de tomar en cuenta que a partir de los mecanismos pedagógicos que puedan adoptar el juzgador y los profesionistas, el psicólogo, el psiquiatra que atienda eh, pues el desarrollo de la diligencia, pues pueden confluir tanto el testimonio como las opiniones, porque podría llegarse a preguntarle al menor, al infante, a ver, ¿podemos recordar o tú Claro. qué pasó en ese momento? De ¿No hecho, recuerdas? suena, ahora que te escucho, Jorge, cómo lo refieres, cómo lo estás contando, pues suena hasta lo más natural, ¿no? O sea, lo más natural para el niño, pues es, digo, y el propio niño ni va a tener claridad en la diferencia entre una opinión y un testimonio, ¿no? Exacto. En la conversación, pues habrá aspectos que sean de remembranza y habrá aspectos que sean de, pues, cómo te sientes o cómo ves o qué prefieres, etcétera, ¿no? Es correcto, doctor. Me parece que una cosa diferente sería, pues no preguntar, porque a final de cuentas, como bien lo dijo ya la licenciada Claudia, no es un interrogatorio concreto Sí, sí, como sí. tal, sino, pues más o menos hacer saberle al menor, a ver, platícame acerca de lo que pasó con tu papá en aquella fecha o cómo vives con tu papá tal. A diferencia de, a ver, ¿qué opinión te merece, pues no sé, la convivencia con tu papá o con tu mamá, ¿no? ¿Qué opinión tienes cuando sales, cuando te llevan a la escuela? Claro, Hay eso. diferencias entre recordar y opinar sobre un tema específico. O platícame, este, dame tu opinión acerca de tu casa. ¿Te gusta tu casa? ¿Te gusta el entorno en el que estás? ¿Te gustan tus juguetes? ¿Te gustan las personas con las que estás cotidianamente conviviendo? Y entonces, pues ahí esa diferenciación, que, sí, que me parece que no es excluyente, pues puede dar herramientas y puede generar un
paraguas de oportunidad para que el juez pueda después emitir su opinión de manera clara, fundada y motivada, y que pueda establecer el mejor criterio en beneficio del menor para que pueda aumentar la potencialidad del menor. Oye, ya sé que la respuesta va a ser muy obvia, Jorge, pero no quiero dejar de preguntarte. Señalabas el uso, la utilidad, pues lo mucho que puede aportar esta sentencia, un ejemplo, creo yo, el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. ¿Dirías, Jorge, que también en el ejercicio de la función jurisdiccional de ámbito local de las entidades federativas, lo que se conoce como fuero común, pudiera ser de interés este protocolo? Sin, ¿Lo recomendarías? sin duda, la verdad es que el protocolo está muy bien elaborado, la metodología es muy clara, como ya bien lo comentaba la licenciada Claudia, incluso está como dividido previo a la diligencia, durante la diligencia y después las partes que atienden la diligencia. Entonces, previo a la diligencia, pues las obligaciones del juzgador, ya sea federal, lo pudieran aplicar de manera fácil, incluso sería hasta eh, benéfico para los juzgadores locales aplicarlo porque ya sabrían cómo hacer su labor jurisdiccional y tendrían herramientas o pasos muy concretos para desempeñarse. Y entonces dirían, a ver, bueno, entonces yo como juzgador me tengo que acercar a la opinión de un experto, un psicólogo, un psiquiatra que me diga más o menos cómo se va a desarrollar la plática, cómo voy a intervenir, cuánto va a durar, cuál es, digamos, cuánto tiempo él estima más benéfico que pueda entrevistarse al menor, al infante. ¿Se recomienda o no se recomienda? Claro. Si se recomienda o si ya se recomendó en alguna ocasión, ¿es necesario que se vuelva a hacer o se revictimizaría al infante? Eh, ¿Es necesaria la práctica en un lugar? ¿En qué lugar es necesaria la práctica? Porque bien lo decía la licenciada Claudia, hay que evitar lugares hostiles. Entonces, Sí. como bien lo señalaba usted también, no es lo mismo practicarlo en el juzgado, en la sala de audiencias, que practicarlo, digamos, en el centro de convivencia de alguna institución del Ejecutivo, digamos, donde pues sea un salón de clases, a lo mejor adornado con cierta indumentaria que sea amigable para los infantes, para los menores, a que lleguen a una sala inhóspita con una mesa y les empiecen a platicar. Y sobre todo, ya lo decía la licenciada Claudia también, eh, llegar a la diligencia con no solamente el juzgador y el psicólogo, el profesionista, sino el representante del menor y una persona de su confianza, porque regularmente los menores pues tienen esa facilidad de expresarse cuando se sienten en un lugar cómodo, cuando se sienten confiados de que pues no corren ningún peligro, Y de es que lo sus que queremos, respuestas, que nos transmitan información. Pues si se efectivamente, cierra, si se siente intimidado, si no se siente seguro, a lo mejor esa capacidad o esa voluntad de transmitir información no se da, con lo cual el objetivo de la diligencia probablemente se frustraría, claro. no se alcanzaría la meta. Exactamente. Y aquí hay un tema que quizá pues sería bueno también valorarlo porque si vamos a tomar en cuenta que la diligencia va a efectuarse en un lugar diferente a las instalaciones del juzgado o algún lugar, pues también los juzgadores locales, como bien lo menciona, pues deberían de establecer ya los mecanismos de cómo pueden eh, grabar la diligencia con el menor, porque a final de cuentas ellos van a tener que establecer cuáles son los mecanismos más claros para registrar esa diligencia, si la transcripción o una videograbación o simplemente una grabación auditiva mediante la cual puedan el juzgador y después en los recursos y posteriormente en el juicio de amparo conocer qué fue lo que ocurrió de la diligencia para que pues no vuelvan a someter al menor a este tipo de circunstancias, ¿no? Oye, gracias Jorge. A ver, Claudia, y en el caso concreto, nos decías tú, por ahí hay una observación por parte de una psicóloga de un momento de convivencia donde el niño que vive con el papá, pues hace una especie de visita, una convivencia, vaya, con su mamá y algo observa la psicóloga y a partir de ahí se entiende en las instancias inferiores, no es el criterio de la Corte, evidentemente, que está satisfecho el derecho de haber sido escuchado. Cuéntanos esa parte. Esta prueba, si bien se consideró que no era la idónea para considerar la escucha, es una prueba muy importante también en el procedimiento. No sustituye a la otra, pero se convierte en algo muy importante porque permite sensibilizar al juzgador. Yo creo que
lo hizo Toral para hacer para determinar la custodia para la madre. eh, y nos faltó digamos, como un eslabón, pero es importante porque la psicóloga narra que a esa convivencia con la madre, la niña llega con los ojos irritados. Es decir, parecía que había llorado y además no iba en adecuadas condiciones de higiene. Entonces, lo que sucedió fue que está con la mamá conviviendo y cuando ya va a terminar la convivencia quieren jugar con unas pelotas, pero le avisan que ya llegó el padre por ella. Entonces, la menor dice, me quiero quedar a jugar. La psicóloga le dice, ve y pídele permiso a tu papá 10 minutos más. La menor se acerca a la madre como resguardándose y dice, no, mejor dile tú porque después a mí me regaña o se enoja. Y entonces dice, bueno, le voy a ir a preguntar, pregunta a la psicóloga, el padre acepta, dice, si está bien 10 minutos, regresa a la psicóloga y ahí empieza a tener una charla a raíz de esto con la menor en el sentido de que como que se enoja y entonces dice, sí, es que mi papá cuando se enoja me encierra en el cuarto y después hablaban de otro momento en el que la madre le había llevado algún alimento y dice, me lo tengo que terminar aquí porque si llego con esto a la casa, mi papá y mi abuela paterna me regañan. Entonces, a raíz de eso, Hay un momento son, donde Claudia pregunta, y afirma la niña que el papá le pegaba. sí, dice también, me encierra y cuando se enoja también me pega, Eso es como una mencionado, forma, es ¿verdad? mencionado Es por muy la niña. importante. Entonces, sí es muy importante porque finalmente o sea, sí es como un testimonio de la niña, Claro. ¿no? Que como dice el colegiado, de alguna manera bien lo dice, es una especialista que está involucrada en el caso, o sea, fue nombrada para que verificara las convivencias con la madre y enviara un reporte que sirviera al juzgador que iba a resolver el caso. Entonces, en este punto es importante la sensibilidad del juzgador para poder ordenar que se lleven a cabo mayores pruebas para evitar el riesgo que la decisión que tome le pueda causar al menor. Y esta es la teoría que se ha llamado teoría del menor riesgo, que si no se le pueden evitar todos al menor, porque la vida ya constituye un riesgo, no procurar que sean los menos o que haya habido la mayor sensibilidad a través de las pruebas que tienen, como puede ser que se tenga un dictamen pericial en psicología del padre, de la madre, que no solamente haya una opinión como en el caso de la psicóloga que lleva o que dirige o supervisa las convivencias, sino un dictamen bien hecho en la persona de la niña y a partir de eso el juzgador pueda tomar una decisión. También son muy importantes las pruebas en materia de trabajo social, porque de repente la niña puede decir estoy bien con mi papá o estoy bien con mi mamá y llega la trabajadora social y ve que viven en hacinamiento o ve que no tienen un espacio adecuado, en fin, en la medida en que cada persona, cada padre pueda, de acuerdo a sus posibilidades económicas, tener un espacio para el menor, va a ser distinto para uno y otro, pero es importante saber en qué ambiente se desarrollan y de repente, pues la mayoría de las veces los dictámenes en materia de psicología es que se citan en algún lugar, no es que la psicóloga va a la casa. Entonces, sí, todas las pruebas tienen su intención, su finalidad y es importante procurarlas todas para evitar justo este riesgo en la vida futura del menor. Ahora quisiera aclarar esta cuestión del testimonio que hablábamos o de la opinión y todo, pues a lo mejor yo, como lo decía, que se les hagan preguntas indirectas tal, en realidad estaba pensando en menores de 5, 6, 7 años, pero estamos por el caso, ¿no? Que es una menor más o menos de esa edad. Sin embargo, pues obviamente los niños 9, 10, Sí, 11, sí, sí, 12, cambia. 14 años les pueden hacer perfectamente preguntas Sí, sí, directas de sí. una forma amigable el juzgador, explicarles, oye, mira, en este juicio la demanda fue esto, o sea, a una edad de 12, 14 años Es tu muy papá diferente, pidió ¿no? esto, tu mamá pide esto, tú cómo te sientes, muy, muy
distinto. Se puede llevar una charla mucho más fluida sin tratar de hacer preguntas indirectas, sino realmente directas y el adolescente o menor. Ahí es donde hace mucho Exacto. sentido, lo comentaba Jorge hace rato, el tema de tomar en cuenta también este proceso de progresiva madurez y no fijar estos rangos de edad como si fueran compartimentos estancos, ¿no? Totalmente aislados, sino ir viendo como una aproximación progresiva en función de la madurez, que no está determinada por la edad, ya lo sabemos, porque de repente también puede haber niños de 12 años muy inmaduros o niños de 8 años, ¿no? Que ya, bueno, pues se desenvuelven, ¿no? ¿no? Y que tienen claridad en muchas cosas y que te identifican muy bien, facilidad de palabra, y que te pueden decir lo que les pasó, así con toda claridad, ¿no? Entonces, Claro, y a ahí, veces ahí me hace ellos mucho mismos sentido esto. van a expresarse, a decir, quiero que se sepa que me pasa esto, esto y esto, ¿no? Exacto, Aprovechan la exacto, oportunidad y otros que se exacto. sentirán muy Eso. intimidados. Pero sí, en definitiva, y además de que son distintos los temas que se pueden resolver, como decía Jorge, a lo mejor asuntos de guardia y custodia, otros de patria potestad, de alimentos de tal, nunca un asunto va a ser similar, ni podrá el juzgador tener una línea para resolver en un sentido bajo ciertas circunstancias estándares. Siempre tiene que ser van a ser circunstancias particulares porque justo no vamos a poder decir a todos los menores de 6 años, lo ideal es esto, a todos los de 5 tal. Siempre tienen que ponderarse todas las circunstancias y en este caso, para la entrevista, esta cuestión de la autonomía progresiva, pues ver de acuerdo al dictamen que pudo haber leído ya el juzgador previo, donde la psicóloga si ve algo distinto en cuanto a la madurez lo puede destacar o hacérselo saber al juzgador para ver cuál es la manera más idónea de comunicarse con ese infante. Correcto, ahí está la cuestión. Regreso contigo, Jorge, porque Claudia mencionaba algo que, por cierto, ha sido objeto de abordaje ya por parte de la Suprema Corte, que tiene que ver con esta minimización del riesgo. Pero me da la impresión, y ahí es donde me gustaría que nos apoyaras con un comentario, Jorge, que en los presentes de la Corte y también en esta sentencia está muy clara la diferenciación entre aumento de riesgo o el concepto mismo de riesgo respecto del daño. Yo creo que en tratándose de niñas, niños, adolescentes, evidentemente la persona juzgadora no se tiene que esperar a que exista un daño, una vulneración, una afectación. Por eso quiero recuperar el comentario de Claudia y destacar la importancia que tiene esta advertencia. Claro. Es un tema de minimizar riesgos. Sí, Coméntanos, por favor. Es que a final de cuentas los juzgadores, cuando tienen en sus manos algún caso concreto como el que nos toca revisar acá, pues tiene que valorar cada uno de los indicios, incluso los medios probatorios, para determinar cuál es la menor afectación que se le puede causar al menor con su determinación. Eh, eh, por poner el ejemplo del caso concreto, tenemos el informe de la prueba pericial en psicología, bueno, el informe que rindió la psicóloga ante la convivencia de la menor con su progenitora y donde después de que la niña se acercó a la madre, pues bueno, expresó estas manifestaciones de que el papá le pegaba, el papá la encerraba, y entonces, si bien en un momento el juez puede tratar de minimizar el riesgo o a partir de ese informe, lo que hicieron en primera y segunda instancia y posteriormente convalidado en el amparo, en la sentencia del tribunal colegiado, fue tratar de minimizar el riesgo y decir, bueno, con esto es suficiente para yo garantizar la guardia y custodia para que ya no Bueno, en realidad, como bien lo dijo la licenciada Claudia, no estaba bien definido quién detentaba la guardia y custodia y por eso se promueve el juicio en un inicio, pero el cuidado de facto lo tenía el padre. Es correcto. Entonces, es a partir de esta circunstancia que los juzgadores en primera y segunda instancia y posteriormente en el amparo, el colegiado convalidan la determinación y dice, no, efectivamente aquí se advierte un riesgo, aquí se advierten estos elementos que pueden generar una afectación manifiesta a la menor, entonces la guardia y custodia se la otorgó a la madre. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de que le pegan, hay una manifestación que le encierran, hay una manifestación que se enoja el papá. Claro, aquí el tema es la ponderación y como ya bien lo decía usted, le decía Claudia, el tema es, ¿existían elementos suficientes dentro del proceso para
convalidar o darle valor probatorio pleno a un informe que ni siquiera obraba como prueba en el juicio de origen, que sí puede ser tomada como medio de convicción, sin lugar a dudas, pero que no obraba, ¿era suficiente para poder determinar que hubo una afectación al menor? Parece ser que no. De hecho, pues no. De hecho, la determinación es que debían de existir mayores elementos para que el juzgador pudiera tomar en cuenta, y es justo a partir de ello que se ordena que debe de haber una entrevista con la menor, debe de haber una declaración del infante, precisamente para que el juzgador tuviera elementos más concretos para resolver sobre algo tan importante como la guardia y custodia. Y además, eso no imposibilita para que el juez además desahogue otras pruebas necesarias. Por ejemplo, la prueba pericial, como bien le decía, la decía Claudia, en psicología por parte de los padres, el trabajo social, el reconocimiento del domicilio familiar, y algunas otras que pudieran ser suficientes para eh, llegar al convencimiento de que la menor sufriría el menor riesgo posible. Ahí está la cuestión. Claudia, nos quedan 2 minutos de programa. Nos contabas al inicio cómo surge el caso, cómo el caso llega hasta conocimiento de la Suprema Corte. Y ya un poco Jorge nos lo comentaba, pero cuéntanos en qué termina, qué fue lo que se resolvió. Bueno, la decisión que se toma es, a partir de estas circunstancias, que en principio que se tome en consideración que este reporte no puede sustituir o no se puede estimar con el colmado, con esas manifestaciones, el derecho de la menor a ser escuchado. Y después, que dadas las pruebas que tiene el juzgador, se pronuncie nuevamente en torno al ejercicio de ese derecho. Si considera que hubiera un caso de excepción, pues que lo funde y motive, y si no, que se escuche a la menor conforme a todos estos lineamientos que ya hemos señalado, y además que se le deje expedito su derecho para que, atendiendo al interés superior del menor, de la menor en este caso, pueda ordenar el desahogo de las pruebas que estime pertinentes. Aquí no se le dio una línea exacta de creemos que falta la pericial del papá, de la mamá, de la niña, tal, pero se abre el abanico de posibilidades diciéndole, mira, esto es insuficiente, esto no sustituye el el derecho de escucha, y determina, este indicio fue muy importante para poder a lo mejor ver un riesgo, y lo idóneo será que se ordenen estas pruebas en psicología y alguna otra que el juzgador pueda considerar pertinente para tener, como dice Jorge, todo ese abanico y todas esas, eh, para poder evitar ese riesgo con mayor certeza. Si no es, o sea, si bien no se puede tener como una garantía, y siempre No, los bueno, menores pero en sí, estos la se van a ver vida, sí, 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 afectados, porque ya les afecta claro. el tener, ellos, la mayoría de los casos que llegan todos los niños en sus entrevistas y en qué les quieres decir a tu papá y a tu mamá, ellos dicen que sean amigos Sí. o que estén juntos, o O sea, que no se peleen, que o no que se ya no se peleen. griten. Sí, sí, sí. Claro, entonces, El escenario involucra, Jorge, Claudia, pues un drama. Si no, no hubieran llegado a un litigio. Si fuera una familia feliz, bien avenida y todo, pues estarían de vacaciones en Acapulco o vayan ustedes a saber dónde. Cuando hay este tipo de problemas se genera eso, ¿no? Pero ahí ustedes mismos usaban una palabra, en fin, me parece extraordinariamente idónea, que es esta sensibilidad en la persona juzgadora. Y sabemos que la jurisdicción familiar está con una carga de trabajo impresionante, obviamente, en el foro común, pero sí es necesario, no sé cómo decirlo, ir con pies de plomo, ¿no, Claudia? Sí, sí, claro, porque un es el error. futuro de esa vida. Y el Entonces, presente. bueno, su presente, claro, su presente ¿Con y su quién va a futuro. vivir, en casa de quién va a dormir hoy esa niña? Por ejemplo, esta niña hoy por hoy, de las constancias se tiene que sigue con el papá, porque había una orden de entrega a la madre que no se ha cumplido, y como todavía esto no es definitivo y ahorita van a regresar o sea, pasan meses y a veces años, pero por una parte preferible que ahorita no se tome una determinación y se puedan recabar mayores pruebas para que a la postre la decisión se haya tomado justamente atendiendo a este principio o a esta teoría del menor riesgo para la menor. Y esa es otra, si ya pasó mucho tiempo de que esté con el padre, pues también el juez podría decir, híjole, podría generarse una afectación psicológica que podría ameritar otra prueba para que se desahogue
si cambiar la custodia en estos momentos, después de 5 años, le conviene o no a la menor. Y fíjate qué importante esto que dices, Jorge, qué importante porque también nos transmite el mensaje de que aquí no se puede concebir, digamos, cosa juzgada o etapas procesales ya precluidas, totalmente agotadas, sino que hay que tener también ahí, agrego, como ustedes lo decían, sensibilidad, porque eventualmente se puede tratar de una situación de convivencia familiar que evolucione y que requiera de que se alleguen de nuevos datos. Entonces también hay esa sensibilidad, esa atención que se tiene que prestar en un mare magnum de asuntos, en una agenda judicial sobrecargada, lo sabemos, pero sin descuidar La esto que justicia cotidiana de la la materia justicia, civil. la justicia cotidiana. Sí. Híjole, tanto por aprender, tanto por hacer. Claudia Montaño, Jorge Arrega, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender este asunto y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.